Amados hermanos, que Dios les bendiga. Es un grato placer estar una vez más con ustedes para compartir de nuevo la palabra del Señor, poder estar junto a ustedes en este tiempo de adorar y de bendecir el nombre del Señor. Así que es un privilegio compartir con ustedes en este día, en esta noche, lo que es la palabra del Señor, como cada semana, como cada noche. Así que bienvenidos a un nuevo estudio de la palabra del Señor. Les invito a que oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos a ti para que tu gracia maravillosa, Señor, nos motive, nos impulse, nos desafíe a vivir una experiencia con tu palabra, una experiencia preciosa, maravillosa, gloriosa, extraordinaria, con la palabra que tú nos has dejado. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos conduzca en esta hora y que al acercarnos a tu palabra, Señor, lo hagamos con la claridad que tu palabra desea entregarnos y que podamos entenderla para también poder compartirla con los hermanos y los amigos. Oramos a ti en este día en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos míos, la semana pasada quedamos en una parte de la Biblia viendo los textos 16 al 17, terminamos en el 15 y vamos a ver entonces esta respuesta, ¿no es cierto? Esta respuesta de Dios, digamos, ¿no es cierto?, para lo que Pablo está viendo en la iglesia de los hermanos de Colosa. El texto 15 dice, por lo tanto, diríamos, ¿no es cierto?, por tanto, es decir, este por tanto es de acuerdo a lo que ya he estado señalando, de acuerdo a lo que he estado diciendo, de acuerdo a lo que he estado enseñando, por tanto, que nadie los critique en asuntos como comida o bebida, ¿no es cierto?, que nadie los trate mal por eso, sí, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es decir, si nosotros tenemos que darnos cuenta, para la gente del Antiguo Testamento, Dios entregó ciertos rituales, ciertas ceremonias que tenían que ver con la adoración, con la entrega, con la consagración del pueblo hacia Dios. Pero entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que cambia ahora? ¿Qué es lo que se transforma? Y Pablo explica, Pablo les da a entender entonces que esos rituales, que esas enseñanzas, que esas fiestas, que esas lunas, que esas celebraciones eran simplemente un reflejo de lo que habría de ocurrir, ¿ya? Un reflejo. Esto, si nosotros pudiéramos asimilarlo un poco, es como cuando uno ve una fotografía antigua, sobre todo, ¿no es cierto?, en lo que era no es una copia, sino la primera parte de esa fotografía donde se veía solo en blanco y negro, ¿no es cierto?, y una imagen borrosa, ya, una imagen borrosa. Y luego entonces la persona trabajaba ese material, ¿no es cierto?, y sacaba la fotografía, ya imprimía la fotografía y este era lo que podía verse completamente. Diríamos que un poco es eso lo que ocurre con estos rituales, ¿no es cierto?, con estas ceremonias que en el Antiguo Testamento eran necesarias y les mostraban y les encaminaban, los conducían hacia la experiencia, ¿no es cierto?, de tener este encuentro precioso con Dios en Cristo Jesús. Entonces, Pablo dice, simplemente es eso. Todos esos rituales eran como este negativo que había antes de la fotografía, así se llamaba, como un negativo, ¿ya? Pero que se veía la imagen borrosa, no se podía distinguir, salvo si uno conocía a las personas. Pero si usted no conocía a las personas, ese negativo no le reflejaba quién era, hasta que usted tenía frente a usted, ¿no es cierto?, la fotografía real. Eso es, estos rituales son el camino, son el conducto, ¿no es cierto?, el sendero que nos guía hacia Cristo. Y por eso Pablo entonces dice que eso es así. Ahora, por lo tanto, cuando Cristo aparece, nosotros tenemos la realidad, ¿no? Tenemos la realidad, tenemos la fotografía. Entonces, la gran pregunta del apóstol Pablo es, ¿para qué entonces volver al negativo si ya tenemos la fotografía? ¿Para qué volver al pasado si tenemos el presente? ¿Para qué volver a los rituales si ya tenemos a Cristo? ¿Ya? ¿Para qué tendríamos que ir a sacrificar un cordero, ¿no es cierto?, un animal
para llevarlo al sacrificio, ¿no es cierto?, para que nos represente frente a Dios y ofrecer esta ofrenda en propiciación por nuestros pecados. ¿Para qué? Cristo ya pagó aquello, Cristo pagó el precio, Cristo entregó su vida, Cristo lo dio todo por nosotros y para nosotros, por lo tanto ya no necesitamos eso. Entonces, ¿por qué tendríamos que volver atrás? Por eso que el apóstol Pablo, cuando usted lee Romanos capítulo 12, él dice: os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. O sea, ahora ustedes son el resultado de esta ofrenda a Dios, porque en Cristo Jesús tenemos la fotografía real. Es decir, ya no necesitamos lo del pasado, tenemos a Cristo y por lo tanto lo que tenemos de aquí adelante es la figura real, que nadie nos tenga que estar haciendo volver atrás, ¿ya? Por eso que dice que nadie los critique en asuntos de comida o de bebida, ¿no? Que nadie les eche una carga, en el fondo es eso, que nadie les eche una carga sobre ustedes que no puedan llevar, una carga que sea compleja cuando no es necesario, ¿ya? Simplemente todo eso, dice Pablo, era sombra de lo que habría de venir, ¿ya? Ahora, si nosotros pensamos, por ejemplo, cuando hay una guerra, ¿no es cierto?, muchos matrimonios jóvenes se tienen que separar, producto del conflicto, porque el esposo tiene que ir a la guerra y quiere a su esposa, a su familia, ¿no? Una esposa que estaba acostumbrada y que se aferra a los recuerdos. Y al aferrarse a los recuerdos, ella hoy día, en nuestro tiempo, ¿no es cierto?, estaría tal vez mirando el teléfono o mirando alguna pantalla donde ella pudiera ver fotografías de su esposo. Y ella tendría ese consuelo: ese es mi marido, ese es mi esposo, ¿no? Pero cuando termina la guerra, cuando se acaba la guerra y el esposo vuelve a casa, ¿qué cree usted que puede hacer ella? Sin duda que después de ver a su esposo llegar, se acabó el mirarlo por la pantalla, se acabó el mirarlo a través del teléfono, se acabó todo eso. Ahora lo que ella quiere es abrazarlo, tiene la realidad frente a ella. Entonces, eso es lo que ocurre con nosotros, ¿no? Eso es lo que pasa con nosotros. Tenemos en Cristo Jesús la realidad. No tenemos que mirar al pasado. Ese pasado nos conduce hacia la necesidad de Cristo. No podemos olvidar ese pasado, un pasado necesario para nosotros, pero no podemos quedarnos en él, no podemos permanecer en él. Ahora, por otro lado, ¿no es cierto?, Pablo, hablando acerca de esto, nos lleva al peligro que significa para la vida cristiana, y llegamos a una advertencia. Miren usted lo que dice los versículos 18 y 19. Dice: que nadie os prive de vuestro premio, haciendo alarde de humildad y de dar culto a los ángeles. Y entre paréntesis escribe el apóstol Pablo: metiéndose en lo que no ha visto, hinchado de vanidad por su propia mente carnal, pero no unido a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Ahora, este es otro de los puntos en el que muchas personas se desvían, ¿no? Y Pablo está aquí condenando estos movimientos, ¿no es cierto?, que simulan ser sabios, que pretenden ser sabios. Y muchas veces en los cultos cristianos, en la reunión cristiana, ¿no es cierto?, en círculos cristianos, asumen una superioridad piadosa, ¿no? Pero en realidad son simplemente, hacen alarde de lo que no han experimentado, hacen alarde de lo que no han vivido, hacen alarde de lo que no conocen. Porque aquel que conoce a Cristo, aquel que ha tenido una experiencia salvífica con Jesús, es alguien que realmente puede hablar de aquel que es la cabeza. Y por otra parte, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo es lo que él quiere decir. No tiene nada claro, no tiene una solidez en cuanto al conocimiento de Cristo. Por eso entonces es que no sirve de nada. En otras palabras, la cabeza que ellos tienen no está bien asentada. Pablo dice: nosotros tenemos una cabeza que es Cristo Jesús, y nuestro conocimiento, nuestro apego, nuestra dependencia, nuestra comunión, nuestro estar cerca, como dije el domingo, ¿no es cierto?, nuestro estar cerca de Dios no tiene asidero en Cristo. Su base es débil, su base es frágil.
porque no están basados en lo real. Y luego el texto 20 al 23 dice lo siguiente: si habéis muerto con Cristo en cuanto a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no uses, no comas, no toques? Todos estos preceptos son solo mandamientos y doctrinas de hombres, los cuales desaparecen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, pues exigen cierta religiosidad, humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Vuelvo a lo que dije en relación a la prédica del domingo recién pasado. Si nosotros estamos apegados a Cristo, si nosotros estamos cerca de Cristo, ¿no? Estamos cerca de Él, entonces lo correcto es que nosotros nos demos cuenta que todos esos mandamientos de hombre pasan, ¿no? Y que por lo tanto no logran, esos apetitos humanos no logran superar nuestra carnalidad, no logran superar nuestra pecaminosidad, no logran superar nuestra naturaleza pecaminosa. Esos mandamientos, esos preceptos de hombres como no toques un muerto, no hagas esto, no te comas lo otro, no nos libra de la esclavitud del pecado. Sin embargo, si usted busca a Cristo, si usted se acerca a Cristo y se apega a Él lo más que puede, le aseguro que esa naturaleza pecaminosa será más débil que la gracia redentora de Jesús en su vida. Y por lo tanto usted podrá vivir una vida diferente, una vida que agrada a Dios. Por eso que si uno pudiera traducirlo un poco mejor, diríamos: ustedes que ya han muerto en Cristo, ¿no? Ya que habéis muerto con Cristo. Por eso que dice Pablo: si habéis muerto con Cristo. Es decir, si realmente ustedes crucificaron su vida a la de Cristo en la cruz del Calvario, entonces olvídense, ¿no? Ya que ustedes han muerto a Cristo, entonces no regresen, no vuelvan a su vida antes de la cruz. Si ustedes crucificaron su vida con Cristo en la cruz del Calvario, entonces ¿por qué volver atrás? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué ganamos con eso? Al contrario, no ganamos nada. Entonces, Pablo entrega esto un resultado, diríamos, un veredicto, ¿no? Que él dice: en realidad estas actitudes no tienen valor alguno. No hay razón para mirar atrás después de la cruz. Tenemos que mirar desde la cruz y hacia Jesús, el que descendió de la cruz, ¿no? Así es que no lo hagamos así. El Señor Jesús, el Cristo de Dios, lo que quiere, lo que desea, lo que anhela, lo que espera, es que usted esté cerca de Él, porque de esa manera entonces usted logrará tener comunión con Él. Ahora bien, cuando nosotros entramos al capítulo 3, nos encontramos aquí con una sección del texto de Colosenses, una sección práctica, ¿no? Una sección práctica. Y llegamos a un punto donde el apóstol Pablo nos va a llevar a pensar, ¿no es cierto?, ¿qué es esto de estar dedicado?, ¿no? La dedicación es esta preeminencia de Cristo en nuestra vida, es decir, Cristo es primero, Cristo está por encima de nosotros, ¿no? Está allí. Entonces, nosotros no podemos simplemente decir: mire, yo soy un creyente, yo soy un cristiano, yo soy un hijo de Dios, y vivir como a usted le parezca. No puede ser, ¿no? Usted no puede pretender que es un hijo de Dios y vivir como a usted le parezca, como mucha gente hace. Dice: no, yo soy cristiano, no, yo creo en Dios, pero su vida no refleja aquello. Su vida debe reflejar su fe, ¿no? Porque la fe se expresa no en solo mirar hacia la esperanza de la eternidad, sino que otros hoy día vean que lo que creemos es tan real
que lo llevamos a la práctica diaria, que lo llevamos a la convivencia diaria, que lo llevamos a la acción de cada día, a la esperanza, a la confianza, a la seguridad en Dios, a la eternidad con Dios, a que Él nos librará del lazo del cazador, como diría el salmista, a que Él nos librará también de la peste destructora, a que Él nos cobijará bajo sus plumas maravillosas como la gallina junta a sus polluelos. Todo eso ocurre porque nosotros tenemos una dedicación. Estamos dedicados, consagrados, apartados, bendecidos para estar en la presencia del Señor. Entonces, no podemos simplemente decir, no, yo soy cristiano, yo estoy dedicado a Dios, y luego hacer simplemente la vista gorda y vivir como queramos. Si Cristo es preeminente en su vida, entonces usted va a vivir la vida de Cristo, ¿no? Va a vivir la vida de Cristo. Usted va a querer vivir, sentir lo que Cristo vivió y sintió. Amor al prójimo, amor a Cristo, a Dios, amor a la palabra de Dios, amor a la iglesia de Dios, ¿no es cierto? Amor al servicio de Dios. Usted querrá vivir todos estos elementos porque está consagrado. Usted anhelará estar en la casa de Dios. Usted anhelará adorar a Dios. Y Pablo diría, si otra cosa sentís, el mismo Espíritu se lo revele. El mismo Espíritu se lo revele. Entonces, Pablo deja muy en claro eso aquí, en esta carta, ¿no? Entonces, él ha advertido contra todas estas cosas. Veamos el texto 1. Dice pues, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios, a la diestra de Dios, diría Reina Valera. Si en verdad usted, esa es la idea de Pablo, si en verdad usted ha resucitado con Cristo, entonces su anhelo, ¿no es cierto?, es el de buscar las cosas que agradan a Cristo. Si usted realmente está muerto al pecado, pero ha resucitado con Cristo a una nueva vida, entonces su anhelo de vida cambia. Eso transforma su mente, transforma su corazón, transforma sus labios, sus palabras. Por eso que no compartimos cuando la gente dice, mire, es que en realidad mi carácter es así. No, es cierto, nuestro carácter a veces nos pasa, nos hace una jugada y de repente podemos actuar o decir cosas que no son agradables y tenemos que arrepentirnos de ello. Pero aquí la cosa va más allá. Entonces, la vida de los colosenses, ¿no? La vida de los colosenses, de los hermanos de la iglesia de Colosa, hacían notar esta evidencia de su salvación. Su vida, su andar diario reflejaba aquello. ¿Cuáles eran esas evidencias? La fe, como dijo Pablo en el texto antes, ¿no es cierto? Era la fe, la esperanza y el amor. En otras palabras, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, ¿no? Es decir, la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, diría Pablo a los Corintios. Estos tres. Pero el principal de ellos es el amor. Ahora, no porque uno sea menos importante que el otro, sino porque cuando Cristo venga, algunos de ellos ya no estarán. Fíjense, el amor, ¿no? Amor, la fe, la esperanza y el amor. La fe se acabará. Cuando Cristo venga, ya no necesitaremos fe. Ya no necesitaremos esperanza porque el Señor ya está con nosotros. Pero disfrutaremos de su amor por toda la eternidad. Ahora permanecen estos tres, la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. El que continúa en la vida del creyente, el que continuará en su vida, el que continuará en la vida, cuando estemos en la presencia del Señor, es el amor. Porque sentiremos el amor de Dios, como dijo alguien por ahí, en carne viva, ¿no? En el texto 4 del capítulo 1, por ejemplo, Pablo dice, hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Es decir, se había corrido la voz de que los hermanos de ellos tenían una gran fe en Cristo.
La iglesia de Colosa era una iglesia que tenía fe, era una iglesia que creía, era una iglesia en la que la obra de Dios por la fe era real. Ellos vivían la fe, no tenían que simplemente proclamarla. La gente podía verlo, ¿no? Luego dice en el mismo capítulo 1, ¿no? Dice, y del amor que tenéis a todos los santos, el amor que tenéis a todos los santos, el amor que está en ustedes. Qué bueno es cuando como iglesia nos reunimos, ¿no? Claro, para adorar al Señor juntos, pero también para compartir. Cuando nos reunimos en un acto de comunión, cuando nos reunimos como hace algunas semanas en nuestra congregación, nos reunimos para celebrar los cumpleaños del primer semestre, ¿no es cierto? Y saludar a los hermanos y nos abrazamos después de tanto tiempo en que no teníamos una convivencia producto de la pandemia, pero pudimos hacerlo, pudimos realizarlo. ¿Por qué? Porque era necesario, porque nos hacía falta, porque necesitábamos, ¿no? de esta comunión, del amor. Necesitamos expresar amor. Dice que la iglesia del primer siglo no había entre ellos necesitados porque los hermanos ofrendaban para la ayuda de otros hermanos que estaban viviendo momentos de aflicción. Por lo mismo entonces, con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, con nuestras primicias, cuando nosotros las entregamos cada primer domingo del mes en nuestra iglesia, cada domingo, el primer domingo del mes, traemos las primicias. ¿Para qué? Para bendecir a los hermanos y demostrar de esa manera nuestro amor por ellos. No es la única manera de demostrar amor, pero esa es una de ellas. Entonces, eso era realmente. Y luego en el texto 5 dice, del capítulo 1, la esperanza que os está guardada en los cielos. Esa esperanza, la venida del Señor Jesucristo. Estos tres elementos estaban en la iglesia de Colosa: fe, esperanza y amor. Fe, amor y esperanza. La esperanza que está guardada en los cielos. Hermanos, nunca duden, nunca pierdan la esperanza. El Señor Jesús vendrá. No tengamos por tardanza su venida. El Señor vendrá en el tiempo, en el momento oportuno. Vendrá a buscarnos para llevarnos con Él a su gloria. Los muertos resucitarán y los que estén vivos serán transformados. Eso nos dice la palabra del Señor. Entonces, Pablo dice, esa es la esperanza. Y eso se reflejaba en la vida de los hermanos de Colosa. Había en ellos esta esperanza, decir, hermanos, el Señor nos espera, sea que vivamos o que muramos, pertenecemos al Señor, ¿no? Debemos buscar a Cristo con urgencia, ¿no? Busquemos las cosas de arriba. A veces buscamos, los creyentes, los seres humanos, buscamos la gloria humana. A veces buscamos el saludo de otros. A veces buscamos la honra de otros. Pero nos olvidamos de buscar las cosas de arriba. Busquemos con insistencia, hermanos amados y amigos, busquemos con insistencia las cosas espirituales, porque ellas nos acercarán a Dios, porque ellas nos harán entender que las cosas del pasado, antes de la cruz, eran simplemente el negativo de lo que vendría cuando Cristo nos fuera revelado, cuando Cristo diera su vida en la cruz del Calvario. Una cruz que, como la que está atrás mío, estaría vacía. Una cruz que está vacía. ¿Y por qué? Porque el Dios de los cielos, el Dios eterno, el Jehová, el Yahweh, el Dios de los ejércitos, el Jehová de los ejércitos, el Jehová Jireh, el Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra, fue capaz de bajar a Cristo de la cruz. Fue capaz de bajar a Cristo de la cruz. Y fue capaz de levantarlo de entre los muertos. Ese es el Dios en el que usted cree. Ese es el Dios en el que creemos. Y por lo tanto, nosotros debemos buscar con urgencia, hermanos, con urgencia las cosas de arriba. Las cosas de arriba. Busquemos. Por eso que Pablo dice en el texto que leíamos, si ustedes han resucitado con Cristo, si ustedes son cristianos, si ustedes son hijos de Dios, entonces busquen las cosas espirituales. No caminemos con la cabeza gacha,
mirando a lo humano, mirando a lo terrenal. El salmista diría, cuando miré al impío, cuando miré la prosperidad del impío, cuando miré los resultados y la vida que al impío le iba bien, casi resbalo. Casi resbalo. Qué tremendo es eso, hermanos. Cómo nosotros podemos buscar las cosas espirituales. Casi resbalo, casi caigo, dice el salmista. Qué tremendo es eso, ¿no? Nosotros debemos pensar en que las cosas espirituales son las que nosotros debemos buscar. Quiero leer para ustedes el Salmo 73. Fíjense que a mí me parece un salmo muy, muy hermoso y quisiera compartirlo con ustedes en esta noche. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Dice el Salmo, mire, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Por qué no tienen congojas por su muerte? Pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen en su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Y ellos dicen, ¿y cómo sabe Dios? Qué tremendo, qué tremendo. El salmista dice, casi me deslicé cuando miro todo esto. Pero luego dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despiertes, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Y luego añade el salmista, me encanta este salmo, y se llenó de amargura mi alma, se dolió mi corazón en lo más profundo por haber llegado hasta ese desliz, hasta casi ese desliz. Tan torpe era yo, dice el salmista, que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en la gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparte. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Bendita palabra de Dios. Casi resbalo, dice el salmista. Casi resbalo, casi me caigo por haber mirado hacia abajo, por poner mi mirada en las cosas terrenales. Por eso que el salmista nos dice también en el Salmo 121, un salmo muy conocido por nosotros, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Dios, que hizo los cielos y la tierra. Qué hermoso salmo. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda a Israel. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Hermanos, amados, pongamos la mirada en las cosas de arriba.
olvidemos, porque Dios añadirá las necesidades que tengamos de las cosas terrenales. El Señor nos bendecirá con lo que nosotros necesitamos. Qué maravilloso es saber. ¿Cómo lograremos eso? Lo lograremos manteniendo nuestros ojos en la palabra de Dios. Esta palabra que he leído, que es un deleite, este Salmo 73, recuérdelo, Salmo 73, léalo una y otra vez y dése cuenta lo que dice el salmista. Mis pies casi resbalaron, casi me caí, casi me aparté, pero luego me di cuenta cuán torpe había sido. Me olvidé del final de los impíos y me olvidé de la recompensa que yo tengo en los cielos. Hermanos amados, buscad a Jehová entre tanto que pueda ser hallado. Uno nunca debe convertir a lo demás, a lo humano, en nuestro punto de referencia. Debemos centrar nuestra mirada en Cristo. Nuestra mirada no está en las personas. Nuestra mirada está en Cristo. Los humanos nos fallamos unos a otros constantemente. Nos defraudamos unos a otros. Pero nuestra mirada está en aquel que no nos defrauda. Está en aquel que no cometió pecado. Está en Cristo. Y ahí deben estar nuestros ojos. Así es que hagámoslo. Vayamos a la presencia de Dios. Poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, dice Pablo a los hermanos de Colosa. ¿No? Hay una versión que dice: concentren su atención, concentren vuestra atención en las cosas de arriba. ¿No? Pablo dice a los filipenses lo siguiente: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hermanos, concentrémonos en lo espiritual y sin duda, Dios nos dará la gloria eterna. Concentrémonos en lo espiritual. La necesidad para nosotros entonces está no en la búsqueda de las cosas terrenales, sino en estrechar nuestra relación con Dios. Es cierto que Dios proveerá para nosotros tantas cosas, pero nuestra mirada está en las cosas de arriba. Concentrémonos en ella. Nuestra prioridad está allí. Concentrémonos en las cosas. Texto 3. Porque habéis muerto, dice, y vuestra vida está escondida en Cristo. El apóstol Pablo diría a los hermanos de Galacia, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, usted y yo morimos hace ya más de 2000 años, cuando Cristo murió. Él ocupó nuestro lugar. Así que ese día morimos con Él. Pablo lo enseña de esa manera. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando crucificaron a Cristo, me crucificaron a mí. Crucificaron mis faltas, mis pecados, mi soberbia, mi orgullo, mi vanidad. Todo eso está crucificado con Cristo. Pero ahora Pablo dice, nuestra vida está escondida en Cristo. Es decir, ya no tengo que esconderme. ¿Se acuerdan como aquel que Dios va a buscar y a visitar? ¿Se acuerdan? ¿Dónde estás? Y él dice, tuve miedo. Me escondí. Me di cuenta que estaba desnudo. Me di cuenta que te había fallado y por lo tanto me escondí. Ahora el Espíritu Santo nos ha puesto en Cristo. Y si podemos figurarlo de alguna manera, decir que cuando Dios nos ve,
nos ve a través de Cristo. Por eso es que nos ve inocentes. Por eso que nos ve con la posibilidad cierta, segura, en Cristo, de estar en la eternidad. Porque nos ve a través de Cristo. A aquel que ofreció su vida en rescate por nosotros. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en Cristo. Aleluya, diríamos, aleluya, gloria a Dios. Cuando Cristo venga, entonces también nosotros estaremos con Él para siempre. Cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, también nosotros viviremos con Él. Y ahí se completará el cuadro. Viviremos con Cristo por los siglos de los siglos. Si usted y yo tenemos alguna vida, si algo de vida tenemos, esa vida la tenemos en Cristo. ¿No? ¿Cómo podemos nosotros mostrar la vida eterna? Simplemente mostrándonos a Cristo. Cristo es la vida eterna. Yo he venido para que tengan vida, dice Juan capítulo 10, versículo 10, y para que la tengan en abundancia. Así es que seremos manifestados en gloria cuando el Señor venga. Bendito sea el Señor, hermanos, qué día más glorioso es ese. Hermano, usted tiene que entender eso. Ese es el día más extraordinario de su vida. No hay en el mundo hoy día algo que se pueda comparar con eso. No existe. No existe nada comparable con el día que usted escuche: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué podría compararse con eso? No hay comparación, no existe. No hay forma de compararlo con nada. Por eso es que el apóstol Pablo dice: todo lo que yo tenía antes, comparado con la gloria eterna, comparado con lo que Jesús me ofrece, comparado con la corona que Jesús me ofrece, lo tengo por basura. No hay punto de referencia. No hay cómo comparar lo que tengamos en el mundo. Por eso que dice: hermanos, pongan su mirada en las cosas de arriba, porque no existe comparación humana con lo que el Señor Jesús nos ofrece. No hay un parangón, no hay una forma de comparación. Pablo simplemente se atreve a decir: todas esas cosas yo las estimo como pérdida, las he tenido como basura, dice. Porque lo que me tiene el Señor es muchísimo más grande. Por eso que nuestra mirada no debe estar en las cosas terrenales, deben estar nuestros ojos puestos hacia los cielos, mirando al sublime, mirando al eterno, mirando al Dios de los dioses, al Señor de los señores. Si realmente, dice Pablo, hemos resucitado con Cristo, entonces podríamos decir que esto es evidente. ¿En qué? Es evidente en nuestra santidad personal. Si hemos resucitado con Cristo, nuestra vida de santidad es una evidencia de que eso es real. Cristo resucitó. La gente decía: miren, estos verdaderamente han estado con Jesús. Es realmente una realidad, es evidente que estos han sido salvos por su santidad, por su vida santa que llevan. Lamentablemente a veces sujetas a conflictos, a tentaciones, a las que cedemos a veces. Pero recuerde, una vida agradable a Dios. Pero también es evidencia, ¿no? Es evidencia de que hemos resucitado con Cristo la relación de comunión, de compañerismo que mantenemos con los que están cerca nuestro. Fíjese que estos elementos son evidentes en la vida de aquel que tiene una relación con Cristo y que ha resucitado de verdad. Como diría la palabra del Señor: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. ¿No? Quiero avanzar un poquito más rápido.
Hacer pues morir, dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hagan morir todo esto, sáquenlo de ustedes. Y amigos y hermanos, no es tarea fácil sacar estas cosas de la vida de los seres humanos, ¿no? En el griego, en el idioma original, este sentido de hacer morir conlleva la idea de tomar la decisión, ¿no? Una acción decisiva, tomar la decisión. Decido que estas cosas no estarán más en mi vida. Yo lo decido, yo lo determino, ¿no? Pero aquí Pablo simplemente nos menciona algunas cosas representativas. No nos presenta todo aquello, ¿no? Una lista muy corta. Dice, hermano, haga morir lo terrenal. La inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual, que es un tema amplio. No está relacionado solo a la infidelidad conyugal. La inmoralidad sexual es mucho más amplia que solo eso. Tengamos cuidado cuando leemos el texto. A toda impureza, pasiones desordenadas, ¿no? Inmoralidad sexual. Pero también impureza. Este término impureza, incluye todo lo que tiene que ver con pensamientos, con palabras, con miradas, con gestos, con actitudes, incluso con chistes. ¿Cómo expresamos nuestro humor? No digamos que no hagamos chistes, pero ¿cómo lo expresamos? ¿Cuál es la intención? ¿No? Toda impureza. Y luego dice pasiones desordenadas. A veces la gente dice, es que no puedo evitarlo. Es que entonces tenemos que salir de él. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Eso no quiere decir que nosotros metamos nuestros dedos a los ojos y los quitemos, sino que el mirar eso nos desvía de la santidad con Dios. Saquemos nuestra mirada. No veamos ese tipo de películas. No leamos ese tipo de artículos, etc. Porque eso desvía nuestra atención de Dios. ¿No? Esa cosa no puede ser. Pasiones desordenadas, y dice los malos deseos. Hágalos morir. Todas las cosas anteriores, pero también estos malos deseos. Que se muera tal persona, por ejemplo, ¿no? Y luego termina esta lista diciendo simplemente con la avaricia, que es idolatría. La avaricia domina la vida de un ser humano. Siempre va a desear tener más. Y se constituye en una idolatría porque implica buscar satisfacción en esas cosas. Buscar satisfacción en esas cosas. ¿No? La avaricia. Busquemos las cosas de arriba. Hermanos amados, amigos, les invito a poner sus ojos en las cosas de arriba, diría Pablo, no en las de la tierra. Todo lo que usted tenga de necesidad, Dios lo proveerá. Pero cuando colocamos nuestros ojos en las cosas de abajo, en las cosas de la tierra, y llegan a constituirse en esta una avaricia, siempre querremos más, nunca estaremos contentos. Busquemos en las cosas de arriba, donde está Dios, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Dejaremos nuestro estudio hasta aquí, continuamos la próxima semana en este hermoso libro de Colosenses que el apóstol Pablo nos presenta para estudiar
la palabra del Señor. Que Dios nos bendiga. Quisiera orar por cada uno de ustedes en esta hora también. Padre, en el nombre de Jesús, bendice la vida de cada uno de los que aquí estamos hoy a través de este estudio, en sus casas, en el lugar donde estén. Gracias, Señor, porque podemos estudiar tu palabra. Bendícenos, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Nos encontramos el próximo miércoles, 20 horas, en este mismo canal de YouTube para compartir con ustedes la palabra del Señor. Soy el pastor José Luis Burel, pastor de la Segunda Iglesia Bautista de Santiago de Chile. Un abrazo. Dios les bendiga.